la exposición de ideas, la coincidencia, pero sobre todo para la disidencia, que es de donde sale en buena medida el conocimiento. Saludamos la asistencia y presencia hoy de nuestro presidente, el profesor Omar Hurtado Rayuse, la asistencia también de nuestra directora Gualquín. ¿Por dónde está Gualquín? Estamos allá afuera, bueno. También del compañero profesor Adrianza, combativo en los medios, en la lucha por nuestra soberanía, por la información de lo que sucede en el país. Les agradecemos a todas y a todos, de verdad, que asistan a nuestras jornadas, porque este espacio es para ustedes. Y le agradecemos la presencia y sepan que si viene una sola persona que no ha ocurrido nunca, los atenderemos de la misma manera a que si viene la cantidad de gente que está hoy y en ocasiones que ha sido mucho más. Entonces, estamos agradecidos de ustedes. Hacemos un esfuerzo humano de una cantidad de gente, el Centro Nacional de Estudios Históricos, para tener cada 8 días una sesión de información. Quienes vienen exponen sus puntos de vista sobre el proceso histórico venezolano, desde el campo de la historia, del periodismo, de la antropología, de la arqueología, de la sociología, de la política, de las relaciones internacionales. Y luego ustedes todos tienen derecho a preguntar. Así es. Entonces agradecemos nuevamente a todos ustedes. Hoy tenemos la participación de un compañero combativo, el profesor doctor Henry Navas, coordinador en el Instituto de Alto Estudio de la Seguridad Nacional del capítulo de la Seguridad Nacional. Dios bendito. Os ruego disculpas, de la Nación. Henry es coordinador del postdoctorado. Una referencia realmente en los estudios de posgrado. Y Henry es egresado además de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Se ha ido especializando en un campo que es sumamente importante en estos tiempos para nosotros, que es la polemología. Los polemólogos son los que estudian, yo no sé si tienen rango de ciencia, pero creo que sí. La polemología es el campo de estudio científico sobre la guerra. ¿Cómo funciona eso de la guerra? Antenoche me decía una señora de mi edificio, menos mal que terminó la guerra. Yo le dije, bueno, ojalá que su palabra sea santa. Ojalá. Mientras exista un sistema depredador, criminal, asesino, invasor, negador de la vida humana, como el capitalismo, es muy difícil que la guerra se acabe, porque el capitalismo vive en buena medida de la guerra. La guerra es una industria, una de las industrias fundamentales. Entonces, no es fácil decir terminó la guerra. Quizá pueda terminar la guerra caliente a balazos, pero hay otras formas de guerra. Seguramente Henry nos ilustrará en ese campo. Hoy el mundo está sobre un brasero. Acabamos de terminar un capítulo que le metió cierto temor a las mismas potencias, a la pobre Europa, que está ahí, bueno, a la saga del imperialismo norteamericano. Y entonces estamos viendo cómo se mueven las fichas de la guerra. Y entonces hemos invitado al profesor Henry Navas para que nos hable de cuál es el papel de Venezuela, porque estamos como a 12.000, 15.000 kilómetros del campo de guerra de guerra caliente que terminó anteayer. Pero Venezuela está a una cuadra. ¿Por qué? Porque la guerra al final tiene unas razones que no son las de echarse plomo para allá y para acá y misiles, sino que tiene en el fondo economía y política. Y entonces nosotros en el mundo de la economía tenemos unos capitales extraordinarios con lo que la naturaleza le dio al suelo venezolano. Así que estamos en la esquinita
de donde se discute, se pelea, se combate por el control de esos minerales. De eso yo no sé nada, pero el compañero Henry Navas, hermano de Lidice Navas, una vieja combatiente, y Henry anda todos los días en conferencias, en clases, en la televisión, en la radio, y está todo el tiempo en el combate de la lucha por este país nuestro, por esta nación nuestra, por esta república nuestra, por nuestra soberanía. Yo les pido por favor que le den una bienvenida, como ustedes saben. Bueno, buenos días, mis queridos estimados compañeros. Aquí estoy viendo que veo caras, más de la mitad de los que están acá son mis queridos y estimados amigos, compañeros, sobre todo aquellos que tienen el pelo blanco. Trayectos de lucha aquí de muchos camaradas. Y bueno, bienvenidos los jóvenes también. Creo que sobre todo nuestros jóvenes tienen un papel fundamental en el acontecer. Esto ha sido todo un problema elaborar, crear unas láminas acá en relación a lo que es la crisis geopolítica mundial en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque la geopolítica, la situación geopolítica mundial tiene una dinámica tan severa que definitivamente cada media hora, cada hora cambia la geopolítica. Bueno, ¿y por qué es importante la geopolítica? No podemos hablar de guerra sin hablar de geopolítica. Si quisiéramos para nada más tener un elemento de referencia como una consideración inicial, la geopolítica, dicen muchos autores, de manera muy concreta, es la disputa de agrupaciones humanas o de quien tenga el poder dentro de las agrupaciones humanas para el control, el apoderamiento de recursos naturales de importancia vital, básicamente, y para el sostenimiento de aquello que llaman la preeminencia, la preponderancia de ese poder sobre el resto del mundo. Algunos dicen que bueno, que la geopolítica, tiene escuelas. Yo no creo eso, claro que no. Eso es una trampa. Primero que nada, cuando se habla de escuelas, son un conjunto de razonamientos que han servido de fundamento para las enormes guerras. La Primera Guerra Mundial no es más que una disputa geopolítica. Aquello de la disputa geopolítica, por eso se llamó la Guerra de los Imperios. ¿Y qué se estaban disputando ellos? Se estaban disputando los recursos de nuestros recursos, los de la América Meridional y por supuesto los de Asia y África, los recursos del mundo. Y la Segunda Guerra Mundial, a resolver los problemas que no pudo resolver la Primera Guerra Mundial. La disputa igual, de la cual, como todos sabemos, surgió un líder. En el mundo capitalista, el líder que por supuesto era Estados Unidos. De tal manera que cuando hablamos de geopolítica, muchos hablan que la misma proviene del siglo XX, con Raxel, con Haupthofer, con Mackinder, con Mahan. Ya va, pero estos señores no fueron más que los que crearon justamente los fundamentos en el caso del Tercer Reich, los primeros, y luego Mackinder en su majestad británica, y Mahan justamente en el caso del imperialismo estadounidense, quien utilizó justamente su teoría marítima para avanzar, provocando el apoderamiento del Caribe, sobre todo de la guerra hispano-estadounidense, provocada por un falso positivo llamado el hundimiento del Maine. Pero no nos vamos a distraer con eso. Lo que quiero demostrar es cómo esas escuelas de verdad han resultado son herramientas para la dominación, cargadas de un enorme racismo, ¿verdad? Y por supuesto, no solo de un enorme racismo, sino elementos propios que justifican y legitiman el asunto geopolítico. Otros dicen que la geopolítica es una cosa, claro, del siglo XX, pues, de esas escuelas, porque he sabido que el conocimiento lo construyen en Europa, porque nosotros no construimos conocimiento. En fin de cuentas, desde los ilustrados hasta este momento, siguen diciendo en Europa que nosotros somos homúnculos, es más, somos homúnculos mentales, somos subespecies, una especie de allí degradada de seres humanos. Entonces, como tal, no creamos conocimiento. Por eso es que ellos dicen que la geopolítica por supuesto, proviene del siglo XX y, por supuesto, de estas escuelas europeas.
Pero nosotros que venimos de la escuela de historia empezamos a investigar y nos damos cuenta que la relación que tiene el ser humano con sus recursos naturales proviene de hace más de 15.000 años, de eso que llamaron el periodo neolítico, cuando los seres humanos se asentaron, se sedentarizaron y a partir de ahí empezaron a tener una especie de control sobre los recursos, la comida, por ejemplo, y de ahí surgió la domesticación de animales y plantas. O sea, de tal manera que ese cuentico ahí de que en primer lugar que son escuelas inocentes, no, yo creo que son herramientas para el control y la dominación. Y en segundo lugar, que bueno, los seres humanos del primer momento que nos asentamos en algo así como civilizaciones, incluso antes, ya de alguna manera estábamos utilizando elementos geopolíticos. Pero bueno, no vamos a seguir hablando de estas disertaciones. Pero sí las estoy haciendo porque si no comprendemos la dinámica geopolítica, no pudiéramos comprender nuestra vida misma, sobre todo en el periodo actual. La expresión más acabada, si hablamos de apoderamiento de recursos, de cada modelo geopolítico a lo largo de la historia, sobre todo para hablar del surgimiento de la modernidad o del capitalismo, para decirlo en términos marxistas, cada modelo geopolítico expresa un modelo de guerra. ¿Sí? Porque ¿cómo domina usted? Yo no voy a decir por favor. Usted domina para todas las guerras, sobre todo las de la modernidad, todas ellas tienen como objeto definitivamente el apoderamiento de recursos. Ninguna es, como falsamente se ha tratado de decir, hay guerras religiosas, la mayoría eso es mentira, son guerras religiosas. Esa puede ser una pantalla, porque hay que decirlo que los modelos de guerra de suyo poseen algo fundamental, que es el engaño. La guerra comienza por justamente la mentira. Y eso lo voy a decir porque creo que lo vamos a ver a través de las láminas. Recorté nomás. Las tenía listas, pero entonces resulta que hace más de 13, 14 días ya surgió una escalada que bueno, que tenemos que tomar en cuenta. Entonces hay una cosa que tenemos que tener clara, sobre todo nosotros los venezolanos, y ya veremos por qué. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida y las cosas que vienen apareciendo día tras día están relacionados con esta confrontación geopolítica mundial. Todo, absolutamente todo. Porque hay una geopolítica para la economía, una geopolítica para la política, ejercicio del poder, una geopolítica social, es decir, ella se derrama sobre el espectro de la vida de los seres humanos en cada uno de los pueblos, en cada una de las naciones. De tal manera que, vamos a ir, yo no voy a seguir hablando de esto de la geopolítica desde el punto de vista académico, porque de hecho, lo que estamos haciendo aquí no es academia. Yo creo que la academia es un instrumento en todo caso, no es un fin en sí mismo. Lo que estamos tratando de hacer es colocar herramientas que nos permitan comprender el acontecer. Ese que decimos que es mundial, pero que es el acontecer nuestro, en nuestro barrio, en nuestras casas, en nuestra vida y en la vida de los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, adelante. Vamos a tratar de pasar, definitivamente, hay una cosa que tenemos que decirla. Definitivamente, a final del siglo XX, después de la caída del muro de Berlín, por allá, por 1989, definitivamente todos sabemos que con el derrumbe del polo de referencia de la bipolaridad, que era la Unión Soviética, digamos que insurgió un solo hegemón en el mundo. Ya no eran dos áreas de influencia como durante la Guerra Fría, que por un lado estaba la Unión Soviética y por otro lado estaba Estados Unidos, con sus áreas de influencia y líder del mundo capitalista. Eso que denominaron algunos, muchas razón, la Guerra Fría, que surge de 1945 a 1989 con el derrumbe de la Unión Soviética. ¿Y qué pasó cuando desapareció uno de esos polos, como la Unión Soviética? Quedó un solo polo, de ahí surge una geopolítica unipolar, que por cierto se derramó sobre el resto del planeta, con vocación planetaria sin duda, sobre el resto del planeta, para apoderarse sin tapujos de los recursos a escala global, de los recursos naturales a escala global. Pudiéramos decir, uno de esos recursos, sin duda alguna, tiene una enorme importancia, y nosotros los venezolanos lo sabemos. ¿Cómo se llama eso? Los recursos energéticos. Sin lo cual, hay que decirlo, porque es una situación de actualidad, sin lo cual definitivamente volveríamos a 2 siglos atrás. Porque hay que decirlo de una vez.
El 95% de la energía que mueve el mundo en la actualidad proviene de energía fósil. Lo demás es puro cuento. No, que la energía eólica, que la energía muy bien, muy ecológica, maravilloso, incluso la energía nuclear, pero ella en sí misma no tiene un impacto decisivo en el consumo de energía. Nosotros quizás los venezolanos, porque somos una suerte de milagro geográfico, nosotros tenemos el 65% de la electricidad que proviene de las hidroeléctricas, pero Europa no puede decir eso. Quienes hemos tenido la posibilidad de estar en Europa nos damos cuenta que no tiene nada que ver los ríos de Europa con los nuestros. Eso parece más bien charcas. Yo estuve en España viendo el Guadalquivir y yo a veces veo que el Guaire es más grande que el Guadalquivir, para que tengamos unidad, y de ahí nos sale electricidad. Somos nosotros, de tal manera que la electricidad con la que vive Europa, un continente que bueno, en invierno puede llegar a 20, 25, 30 grados bajo cero, y que bueno, cuando llega el verano, que no llega a 40 grados bajo cero. O sea, el consumo de ellos, de energía brutal. Nosotros nos quedamos durmiendo en una plaza y lo más que puede pasar es que un borracho nos robe la cartera, pero seguro no nos vamos a morir de hipotermia, con toda seguridad. Bueno, entonces bueno, para volver a la situación de eso que sucedió, después de 1989, con la geopolítica unipolar, vean ustedes qué pasó. Apareció junto a esa geopolítica unipolar un tipo de guerra que los chinos, los coroneles, Sanzui y Wang, denominaban la guerra sin límite, o la guerra fuera del límite, o la guerra irrestricta. Esas son unas traducciones que tratamos de hacer. Eso fue cuando digamos, las Fuerzas Armadas chinas observaron lo que se le aplicó a Irak, que se llama la Guerra del Golfo. Ellos inmediatamente en ese contexto escribieron un libro maravilloso. Fue la primera caracterización de la guerra, de esa guerra, que la llama así restricta, en el contexto de la geopolítica unipolar. Eso evolucionó, si es que se le puede llamar evolución. Esa guerra cambió. Una cosa fue la Guerra del Golfo, pero eso fue cambiando. Pero es el mismo modelo de guerra, digamos, desde el punto de vista de su fundamento. Por supuesto, un coronel adscrito al Pentágono, llamado Hoffman, por supuesto, hizo igual, escribió un libro llamado justamente La Guerra Híbrida. La caracterizó, la guerra de ellos, que tiene una característica, en primer lugar, que es multidimensional. Yo quiero explicar eso, porque así como la geopolítica también afecta en todas las dimensiones, la guerra en la actualidad es mucho más que una guerra desde el punto de vista militar. La guerra está en lo político, en lo económico, en lo social, por eso es irrestricta. Está en todo, en lo cultural, sobre todo en lo cultural, en lo psicológico. A esa guerra que bueno, llaman híbrida, y ya explicaré por qué, definitivamente no hay nada de la vida de los seres humanos que no esté presente. Hasta el amor es utilizado para la guerra, es un instrumento de guerra, el odio, la religión, absolutamente todo es utilizado como arma de guerra. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eso los chinos lo visualizaron, pero en ese momento que aparecía ante la historia, la guerra, con una de esas características, es que la guerra es mundial, es global. En el momento que se daba la guerra del Golfo, por Dios, en Europa no hubo guerra, claro, en Yugoslavia la volvieron triza. Igualmente Afganistán, estás hablando de Asia, Siria, por supuesto Irak, África, digamos la perla de África que era Libia, el norte de África, y por supuesto toda la África. Es decir, esa guerra se derramó sobre el planeta de manera secuencial. Bueno, objetivo primero, que es una guerra total porque está en todos los ámbitos. Segundo, que es una guerra mundial, porque el hegemón, en fin de cuentas, para decirlo de manera clara, no tenía quien le hiciera equilibrio. Como decimos en el llano, bueno, digamos que el hegemón entró como río del Conuco, no había nadie que se pusiera. Bueno, otra característica que tiene esa guerra es que, aparte de ser multidimensional, todas las dimensiones de la vida, y de ser total, digamos que utiliza, por eso Hoffman dice que es una guerra híbrida,
porque las guerras contienen una cosa que se llama estrategia, ¿sí? Y esas estrategias, que algunos llaman escuelas, porque aquí a todos le quieren decir escuela. Existe la escuela del robo, la escuela del crimen también. A ver, vamos. Esas estrategias se hibridan, por eso se llaman, tienen hibridaciones. Algunos dicen que mutan, no es que se hibridan, se combinan para adaptarlas a la nación o al pueblo a quien va a ser atacado. O sea, ya se va amoldando de alguna manera. Entonces, bueno, eso ya es un estudio incluso más profundo de lo que es la guerra. Pero en definitiva, nosotros también, ¿hace cuánto? Hace ya, 7, 8 años, el presidente de la República, nuestro presidente Nicolás Maduro, cuando digo nosotros, me refiero a quienes estábamos inscritos en la parte de educación, la parte de educación para la guerra. Esa ha sido prácticamente la vida nuestra desde hace más de 15 años. Entonces, el presidente en las Fuerzas Armadas, en el auditorio del Ejército, de la Academia del Ejército, nos pidió el presidente, yo quiero que ustedes, desde nuestra visión, la visión de los venezolanos, escribamos y determinemos las características y naturaleza de la guerra, esa que ya los chinos dijeron que es la guerra sin límite, que Hoffman lo llama la guerra de verdad, y nosotros hicimos ese trabajo. Y le dimos una denominación propia. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque nosotros le ponemos el nombre, o sea, nosotros no tenemos por qué repetir lo que otros hacen, pero lo llamamos la guerra difusa. Ese libro está en digital, está en físico, pero también está en digital. Cuando ustedes quieran, con mucho gusto se los entrego. Ahí describimos, por lo menos en el año, hasta el año 2019, escribimos por lo menos 19 estrategias. ¿Y por qué? Bueno, ese libro causó un impacto, debo decirlo de manera muy orgulloso, me siento de eso. Causó un impacto cuando nuestro secretario de Defensa en ese entonces, el mayor general Paco Alemán de Olío, lo presentó en el contexto de la reunión de secretario de Defensa en Rusia. De verdad que impresionó, porque fue una descripción de lo que ahí acontecía. Bueno, lo cierto es que, ¿por qué causó? Entonces hicimos un libro maravilloso. No es que lo que pasa es que nosotros no las comemos, porque es que las sabemos todas, no. Porque si alguien sabe de la guerra, y de la guerra es esa guerra difusa, no es las Fuerzas Armadas, somos los venezolanos. Dígame usted si no sabemos de guerra económica. Aquí, todos nosotros nos hemos convertido en economistas para poder rendir un sueldo, un salario que no tenemos. Hay que decirlo. A nosotros nos pusieron a hacer cola, aterrorizados porque teníamos para conseguir el alimento, porque tenemos que poner plato de comida en la mesa de nuestros hijos. No, nos han puesto a pasar trabajo de todos los tipos desde el punto de vista económico. Nos desaparecieron la moneda. Bueno, y todavía continuamos nosotros, o sea, sabemos de guerra económica, no solo porque investigamos, sino porque lo vivimos. Y no me refiero a una Fuerza Armada ni a un núcleo académico, al pueblo venezolano. Usted escucha en cada barrio, en cada campo, y a veces escucha a las personas a ver cómo han sobrevivido. Lo que nos dan son clases, verdaderas clases de sobrevivencia. Bueno, dicho esto, entonces estamos claros. Sobre la geopolítica, esa confrontación unipolar, pero pasó algo al final del siglo XX. Los pueblos empezaron a reaccionar contra ese proceso de apoderamiento de los recursos naturales a escala global. Y esos pueblos empezaron a levantarse. Ya que no saben cuál fue uno de esos primeros pueblos, nosotros fuimos uno, con aquella rebelión popular de 1989. Hay que decirlo sin falsa modestia. ¿Contra qué nos levantamos nosotros durante ese periodo? Como bien lo dijo el caballero ese que llaman Carlos Andrés Pérez, yo creo que una de las pocas cosas que en su vida dijo de manera correcta. Esto no es, digo, una guerra contra mí, esta es una guerra de pobres contra ricos. Tenía razón. La reacción del pueblo venezolano no era nada más contra un gobierno sátrapa, vendido, rastrero, no, era mucho más, sino con la aplicación del rostro de esa nueva geopolítica presentada desde un programa de ajuste estructural y un modelo justamente económico que poseía esa geopolítica y que aplicaba sobre los pueblos, despojándolos en ese momento absolutamente de todo. De tal manera que nosotros reaccionamos, pero también otros pueblos reaccionaron. Yo me acuerdo del Corralito argentino, por ejemplo, años después, y así sucesivamente.
Los pueblos empezaron a colocar también gobiernos proclives a la defensa de los recursos naturales que de alguna manera impactan la vida de los seres humanos. Tan sencillo, porque son recursos que deberían ser para el disfrute y para sostener las condiciones materiales de existencia de los pueblos. Bueno, lo cierto es que hubo una reacción. Esa reacción de su pueblo provocó, y aquí vuelvo a decir sin falsa modestia, una formulación geopolítica que proviene de un enorme y extraordinario estadista, héroe del mundo llamado Simón Bolívar, que se llama la multipolaridad y el multicentrismo, que tiene un trazo desde aquella carta de 1815, la Carta de Jamaica, y luego con propuestas como aquella del 7 que hizo el 7 de diciembre de 1819, 2 días antes de la batalla de Cucho, como fue la invitación a una cosa que se llamó el Congreso Anfitriónico de Panamá. Ahí están las huellas de eso que llaman la multipolaridad. Yo le voy a decir con toda franqueza, yo no conozco ninguna constitución que posea eso que llamamos multipolaridad y multicentrismo, o los elementos fundamentales salvo la nuestra. Ah, bueno, en esa época en que nosotros lo hicimos, estábamos solitos, salvo Fidel Castro. Bueno, se levantó Rusia, después de aquel desplome, la Unión Soviética empezó a levantarse. China, por supuesto, avanzó en su proceso de desarrollo económico y se convirtió en otro polo, aquello que procuraba, lo que Bolívar dijo, una oportunidad sobre el equilibrio del universo. Empezaron a surgir, a encarnar aquellas cosas que provenían incluso del siglo XIX y que nuestro comandante Guadalupe Chávez Frías trajo y propuso para la Constitución de 1999. Esa multipolaridad, yo quiero decirlo, es lo que está presente en la actualidad, que de alguna manera ha sepultado, no es que no está en un proceso, no, la multipolaridad llegó para quedarse. Y el rostro de esa confrontación son esas guerras que estamos viendo en la actualidad. El forcejeo, ese forcejeo está presente, porque el que va a morir no quiere morir. Eso, que es la geopolítica unipolar, dirigida por las grandes corporaciones del mundo, ya ni siquiera estamos hablando de gobierno, fue desplazada por la multipolaridad, ¿sí? Y eso está, ¿cómo comprender entonces la confrontación entre eso que llaman la OTAN y Rusia? Que es una guerra entre la OTAN y Rusia, que utiliza a Ucrania, un modelo también, de una estrategia que es una guerra proxy, que no es el imperialismo, sino que manda a otro, ¿no? Así, bueno, como pusieron a Ucrania y cómo está, Ucrania está devastada, para provocar una guerra, cercar a Rusia y luego de alguna manera buscar la manera de someterla. Hasta que, bueno, el pueblo ruso reaccionó con su dirigencia, con Putin y demás. Bueno, lo mismo Israel, una guerra próxima. Ahí hay una discusión de que si el cuerpo del perro es Israel y la cola es Estados Unidos, o lo contrario, Estados Unidos es el cuerpo del perro con cabeza y todo, y la cola es Israel. Es decir, nosotros creemos que definitivamente Israel es un enclave desde su creación hasta la actualidad, un enclave de las grandes corporaciones, del imperialismo estadounidense y luego de las grandes corporaciones, que son las que sostienen y mantienen, definitivamente. ¿Cómo poderlo comprender en este contexto, sino a través de esa puja, enorme puja que hay? Es el salto de esa confrontación donde la multipolaridad está presente y está allí. Luego, antes de terminar, vamos a tratar de evaluar en qué momento exacto estamos de eso. Adelante. Entonces, bueno, aquí ya hablé de acá, de esto que pasó. Esto pasó después del muro de Berlín. Adelante. Y, por supuesto, aquí está la ansiedad superada. Todo esto, eso está aquí. Estas láminas yo se las dejo, por supuesto, para si quieren alguna información, pues estamos a la orden. Adelante. Por supuesto, en el caso nuestro, aquí lo digo, la geopolítica nuestra, bolivariana, no es otra cosa que, en mi opinión, el rostro de la multipolaridad de manera primigenia. Porque en 1999, los únicos que hablamos de eso fuimos nosotros y que lo
Lo incluimos allí en 1999 en el marco de la Constitución, con todo lo que suponía luego derramarlo sobre los planes de desarrollo económico y social. Y por supuesto, con nuestra propuesta a nivel geopolítico de la creación de una especie de cinturones, donde, bueno, de donde surgió justamente el ALBA TCP, para un grupo de gobiernos y de pueblos más cercanos a nuestra propuesta de sociedad, otro más amplio que era UNASUR, ¿verdad? Y otro mucho más grande que llaman la CELAC, ya no es nada más eso que llaman nuestra América Meridional, sino también los países del Caribe. Fíjense cómo esa propuesta logró encarnar. Bueno, por eso es que realmente para el imperialismo somos muy peligrosos, no es para menos, ¿no? Adelante. Entonces, bueno, ¿cómo es ese nuevo, cómo ha sido esa confrontación del nuevo orden mundial? Que nosotros, ese nuevo orden mundial en el cual, digamos, se concreta la multipolaridad. Adelante. Veamos. ¿Cuáles son esos signos? Nosotros vemos que los acontecimientos geopolíticos mundiales han tomado unos ritmos sumamente dinámicos y complejos. Hemos concluido que se está haciendo difícil seguir el movimiento de hechos que están conmoviendo, transformando y reestructurando el nuevo orden mundial a una velocidad nunca antes vista, por lo menos en los últimos 80 años. Y yo estoy diciendo eso, y cualquier formulación caracterizando la confrontación geopolítica mundial, de repente ya está de poder. De esto que yo terminé de escribir ayer en la tarde, quizás las cosas cambien, y ya veremos por qué y cómo. Lo cierto es que el mundo de la posguerra, ese después de la Segunda Guerra Mundial, parece desmoronarse. Todos los signos, incluyendo sus instituciones, por ejemplo, a veces vemos como, bueno, casi todos nos quejamos de la Organización de las Naciones Unidas, por supuesto de ese adefesio que es la OEA también. Todas esas instituciones definitivamente están en proceso de absoluta decadencia, porque ellas perdieron su vigencia con nada más y nada menos con la sepultura de los elementos propios, el desmoronamiento propio de la Guerra Fría, porque ellos fueron creados en ese contexto. Eso explica su decadencia, su absoluta decadencia. Siempre, por supuesto, como han estado esas instituciones, porque para eso fueron creados, esa es su genética, fueron creados por el imperialismo y por el mundo capitalista. Como eso cambió, ellas quedaron prácticamente, y los primeros que la pisotean precisamente son aquellos mismos que la crearon. Entonces, el consenso logrado allá en Yalta, 1945, en pleno favor ya al final de la Segunda Guerra Mundial, y Potsdam acaba de recibir un golpe mortal en Múnich. En Múnich, en la convención de Múnich que hubo, donde le dijeron ese caballero llamado Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, prácticamente, bueno, así lo dijo, se lo dijo de manera literal al mundo europeo, claramente. Prácticamente los empresarios salgan de esa burbuja. Eso es lo que trataba de decir. Ya no somos los únicos, los dueños del mundo. Salgan de esa burbuja. En fin de cuentas, lo que estaba pretendiendo decir, que tenían que sacarse de la cabeza la unipolaridad y que ahora había que, de alguna manera, compartir un mundo multipolar en donde Estados Unidos, para que ese, por supuesto, lo iba a hacer sobre el cadáver de una Europa decadente, pisoteada y humillada como ha sido hasta ahora. Adelante. Entonces, bueno, y hagamos un somero recorrido de los acontecimientos. Vamos a tocar algunos elementos de los últimos días para contrastar esta aseveración que emana la impronta que la administración Trump le está poniendo al mundo. Vean ustedes para que podamos ver cómo se derrumba esa unipolaridad. Y decimos, bueno, el 12 de febrero, este 12 de febrero, el presidente de Estados Unidos informó que había sostenido una larga y muy productiva llamada telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin. Dijo que él quería que la guerra en Ucrania termine y que cree que habrá un alto al fuego en un futuro no muy lejano. Sí, bueno, sí, o sea, Estados Unidos le saca el cuerpo a Ucrania. Sí. Bueno, porque es que la guerra fue básicamente dirigida por Estados Unidos, ¿sí o no? Las armas, la tecnología, incluso las finanzas fueron puestas en buena medida por Estados Unidos, que es el dueño de la maquinita de hacer dólares y el que envía las mejores armas. Bueno, todo el mundo sabe, por favor. Ya no estoy hablando, y cuando digo todo el mundo, no estoy hablando ni siquiera de nuestros autores, de
los académicos. Yo les puedo presentar a ustedes por lo menos 12 nombres de asesores del Pentágono, de la OTAN, asesores militares, incluso directivos de la CIA, que con toda, Ritter, MacGregor, todos, Bond, todos, te dicen, mira, bueno, la Ucrania, la OTAN, y ya esa guerra está perdida. Así de claro. O sea, lo demás es, como lo dice Trump, convence a los dos europeos. Dejen la tontería, salgan de esa burbuja. Esa guerra está perdida. Eso es lo que... Y si está perdida, Trump le saca, simplemente le digo, bueno, señores, nosotros nos vamos a retirar de eso. Por supuesto, los europeos, como un pajarito en rama viendo para los lados, ¿qué hacemos ahora? Pero evidentemente, el gobierno estadounidense no tiene otra manera. Y ya veremos por qué. El mismo día, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Hegseth, un caballero que muchos dicen que es medio retrasado mental, durante su reunión en Bruselas, con los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, declaró directamente y sin ambigüedades que Washington ya no priorizará la seguridad de Europa. Señores, ya no hay más real, no vamos a seguir atorreando. Pues su prioridad se enfoca en asegurar las fronteras del país norteamericano y evitar la guerra con China, o más bien será provocar la guerra con China. Ya veremos. Pero definitivamente ya, para Estados Unidos, Ucrania no es una prioridad. Tan sencillo, ese pueblo en esa guerra próxima, de verdad, fue sacrificado, utilizado como instrumento para acercar y agredir luego a Rusia. Y a Rusia no le quedó otra cosa que reaccionar para frenar la ofensiva que desde la OTAN el imperialismo estadounidense realizaba en ese cerco armado. Como que si tuvieras unos vecinos, que de repente tú estás llegando a tu casa, tu vecino de aquí al lado, del lado izquierdo, del lado derecho, cada vez que tú llegas, va aproximándose con un fusil y te empieza a apuntar. En el momento que tú vas llegando a tu casa, pero todos los días te he apuntado. Bueno, Rusia lo que dijo, no, podemos seguir en esto. O sea, tú y tu familia van a ser cercados y apuntados. Eso le pasó al gobierno y por eso reaccionó. Adelante. Estamos tocando algunos elementos. Aquí están algunas de las fotos cuando se dio justamente esta conferencia. Adelante. Entonces, bueno, Hegseth, ese secretario de Defensa, afirmó que las realidades estratégicas actuales impiden que Estados Unidos siga siendo el principal garante de la seguridad en Europa. El secretario de Defensa instó a los aliados europeos, miembros de la OTAN, a asumir un liderazgo activo, o sea, por más real, pues, le dijo tajante que la Casa Blanca ya no tolerará una relación desequilibrada que fomente la dependencia, porque siempre era Estados Unidos el que ponía más real. El 14 de febrero, 2 días después, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, pronunció un discurso durante la 61 Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, sorprendiendo tanto a los presentes como a los países europeos aliados de Washington. En la disertación, el alto cargo estadounidense afirmó que la amenaza que más me preocupa respecto a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores más fundamentales, palabras compartidas con Estados Unidos. Y eso es muy grave, ¿no? Que el vicepresidente de Estados Unidos, en el marco de una reunión con la OTAN, le dice que realmente le preocupa, no Rusia ni China, nada, le preocupa es lo que está aquí adentro. Una Unión Europea que quiere seguir dependiendo de los recursos de Estados Unidos, una Unión Europea que no se cambia el disque de que el mundo cambió, de que ya el mundo occidental no es el que tiene el mayor poderío en materia de armas y tecnología para la guerra, de que no es justamente eso que llaman ellos el occidente colectivo, la primera potencia económica del mundo, y que ya no son los únicos en el patio, como dicen por ahí. Él dice que el peligro está en que esa Europa no es capaz de reconocer la realidad, esa realidad del mundo que ya está, y que Estados Unidos pretende mantenerse en un centro, uno de los centros del poder dentro de esa multipolaridad, pero que en su decadencia, para hacerlo, tiene que surgir aplastando a aquellos que fueron sus aliados. Entonces nos quedamos con la boca abierta primero con esto. Después vimos cómo le cayó a torta a uno de sus sigüices, que es Canadá.
amenazó con invadir Groenlandia, con cogérsela así de frente, bueno, mira, voy para allá. Y no solo eso, también a Panamá, por Dios, cuyo gobernante es prácticamente un rastrero a los intereses de Estados Unidos. De hecho, en principio tuvo una postura más o menos de reclamo hasta que después se puso de rodillas así, vale, está bien, cójanse Panamá. Estados Unidos, por encima de quien sea, de sus propios aliados, aplastándolo, pretende erigirse como un elemento, un polo de referencia para poder hacer oposición a los grandes centros que están surgiendo, como es el caso de Rusia, China, la India, inclusive, y muy posiblemente en un mediano plazo Irán. Adelante. O sea, fíjense que estamos hablando de cosas no que yo estoy diciendo, sino que ellos han declarado y ustedes pueden, como dicen los chamos ahora, googlear. Pasan por Google y ahí van a conseguir al tipo con foto y todo. Aquí está el otro. El mismo 14 de febrero, Día de los Enamorados, por cierto, el senador republicano de Texas, John Cornyn, afirmó que esperaba que los europeos reconocieran que su privilegio de aprovecharse de los Estados Unidos ha llegado a su fin. Y añadió que lo han pasado bastante bien y esos días ya terminaron. 14 de febrero, de igual manera, Patrick Whitlock, editor diplomático del diario británico The Guardian, destacó que las palabras de Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, demostraron que la disputa persistente entre Europa y Estados Unidos ya no tenía que ver con el reparto de las cargas militares o la naturaleza de la futura amenaza de la seguridad planteada por Rusia, sino con algo más fundamental, la sociedad. Así de claro. Eso es lo que Estados Unidos, o mejor dicho, en este caso, el gobierno de Trump, del Estado profundo, se propuso. En su opinión, yo quiero decirlo, con esta manifestación lo que trata es de salvar a un Estados Unidos en decadencia, para salvarla y ponerla al mismo nivel, por supuesto, que una China, bueno, motor inmenso de la economía mundial, una Rusia que es en la actualidad el poder militar más grande que haya en el planeta por su desarrollo tecnológico. O sea, yo creo que tenemos que sacarnos de la cabeza un poco las películas aquellas de la Segunda Guerra Mundial, incluso sacarnos de la cabeza Rambo, porque a veces, no, es que sigue siendo, compañero. ¿Cuáles creen ustedes que fueron las armas que se utilizaron en Ucrania bajo la asesoría de la OTAN y todo? Son las mejores armas de quién? De los Estados Unidos. Cuando usted habla de la derrota de Ucrania, no de la derrota de Ucrania, de Estados Unidos. Por eso es que claramente le dice, no, bueno, mira, ahí es donde lo medimos. El poder armado. Yo puedo hablarle de nada más el poder misilístico en desarrollo tecnológico. De Rusia es algo fascinante. No solo el Oresky, que es aquella cosa que ni siquiera, bueno, 15 Mach. O sea, eso no es ni siquiera una velocidad, eso es un rayo. Eso no lo puedes ver, no hay forma. Nadie puede detener ningún tipo de misil que vaya que tenga 15 o 17 más. 17 veces la velocidad del sonido. Una velocidad que no, o sea, es indetenible. Y lo posee quien lo posee Rusia. Por eso es que no hay manera de que lo detenga. Es más, la primera vez que él lanzó, utilizando esa tecnología, para que tengamos una idea, la lanzó sin poder, o sea, sin poder explosivo, porque ya puede llevar más de 1 tonelada de explosivos, incluyendo ojivas nucleares. Lo lanzó simple y llanamente sin explosivos. ¿Y sabe para qué lo lanzó? Para decirles, miren lo que tengo. A partir de ahí Europa dijo, ya va, ¿qué es esto? No ven la secuencia que lo que aparece es un rayo, ¡guau! Y que explotó, destrozó un puerto en Ucrania, pero no hizo más destrozos porque el propósito de lanzarlo no era destruir, sino disuadir. Es decir, miren lo que tengo. Y esto puede ir en segundos lo podemos poner en París, en Berlín o en Londres. Bueno, o sea, aquí vamos, adelante. Entonces tenemos, 2 días después, en esta escalada de opiniones, la verdad que este fue un febrero muy traumático para Europa. En una columna titulada El asalto de Donald Trump a Europa, el periódico digital londinense The Economist destacó que los líderes europeos que asistieron a la conferencia de Múnich quedaron atónitos. Eso fue una coleteada, pero de quinto demonio.
Gerardo Antonio, al ver que la administración Trump echó por tierra décadas de diplomacia que han sustentado la OTAN como la alianza militar más exitosa de la historia moderna. Eso se acabó. Tan sencillo como eso. 18 de febrero, otro día. El primer ministro de Hungría señaló que la Unión Europea quedó atrapada en la guerra, entre comillas, y conocerá los resultados de las elecciones sobre Ucrania por la prensa. Ya ni siquiera los invitaban. No los invitaban a las discusiones de guerra. Cuando se reunió, ¿quién fue? Estados Unidos, Rusia, todos sabemos, luego lo hicieron, ahorita lo vamos a ver. Y ni siquiera ese payaso que llaman Zelensky, ni siquiera lo invitaron. Se reunieron ellos para decir, ¿y qué pasó con la Unión Europea? Bueno, pues la prensa se enteró de las negociaciones. Para que tengamos una idea, ese mismo 18, ya va atrás, ese mismo 18, el primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que la cumbre de urgencia de la Unión Europea celebrada en París no tomó ninguna decisión sobre el conflicto ucraniano. Es decir, después que se reunieron Estados Unidos y por supuesto el gobierno de Putin, que bueno, se enteraron los europeos, convocaron a una reunión de emergencia y no decidieron nada. Hacer una reunión a veces las caras, pues, ¿qué van a hacer? Tienen que calarse, tan sencillo como adelante. Entonces tenemos el 19 un encuentro realizado en Riad, eso fue allí en la capital de Arabia Saudita, entre delegaciones de alto nivel, Rusia y Estados Unidos, concluyó exitosamente para producir un diálogo fluido y sin contratiempos, según informó el asesor principal del Kremlin, Yuri Ushakov, quien participó en el encuentro junto con el canciller Sergei Lavrov. Ushakov resaltó que durante las conversaciones se abordaron todos los temas con seriedad y profundidad y además se logró un consenso para avanzar en relaciones bilaterales. El mismo 19, al referirse a la reacción de Ucrania y su líder, Volodymyr Zelensky, a las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad, Arabia Saudita, el presidente Trump dijo, piénselo, un comediante de éxito modesto, Volodymyr Zelensky, convenció a los Estados Unidos de América de gastar 350.000 millones de dólares para entrar en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar, pero una guerra que él, sin los Estados Unidos y Trump, nunca podrá resolver. Somos nosotros los que estamos diciendo que esa guerra está perdida. No, eso lo dice Trump, eso lo dice Ben, Axel, todos. No hay otra manera, y toda aquella caterva de analistas de la OTAN, de la CIA, del Pentágono, lo dicen claramente, no hay nada que hacer, esa guerra se perdió. Así de sencillo. Lo demás son ilusiones, que ya lo tenemos, que todos los días, bueno, pues, adelante. Okay. Bueno, esta es la reunión mundial, allá en Arabia Saudita. Sí, son los signos. Quien no fue sorprendida ni desarticulada fue Rusia. Desde 2014, con paciencia y visión de largo plazo, articuló un plan que ha ido cumpliendo al pie de la letra. Hace unos meses, el presidente Putin evocó su concepto de paz y su idea de nuevo orden mundial. Durante el foro Interconexión de Tiempos y Civilizaciones, Bases de la Paz y el Desarrollo, que se celebró en Ashgabat, capital de Turkmenistán, en octubre de 2024, explicó que la paz global solamente puede lograrse teniendo en cuenta los intereses de todos los pueblos del planeta. Entonces no es un problema de la guerra, ni siquiera de que es Ucrania, Rusia, que es Israel, Irán. No, es otra cosa. Tenemos que ver el bosque detrás de los árboles. ¿Qué es lo que hay allí? Es una confrontación geopolítica. Si no lo vemos así, no vamos a poder comprender las características y los elementos que hoy se derraman sobre la vida de todos nosotros. Adelante. Hasta aquí esto estaba. Perfecto, estamos hablando de bueno, pero hace 14 días ya pasó algo. Pasó algo que a todos nos ha tenido pendiente porque hemos tenido el alma en vilo. Hubo la confirmación de lo que anunció un caballero ruso llamado Alexander Dugin, uno de sus principales
filósofo. La pronunciación es correcta, Dogan o Duguín. Dugan. Que lo digo, hay que dejarse de pendejada. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. Así de claro. Muchos dicen que hay que evitarla. No, si la Guerra Mundial llegó, y si llegó, bueno, hay que librarla. Lo que pasa es que no es la guerra, lo que pasa es que siempre nos imaginamos que la guerra es como los portaaviones estadounidenses en el Pacífico peleando contra los japoneses, o a Rambo peleando en Vietnam. ¿Saben qué? Esos portaaviones no sirven para un carajo. Usted le manda un Everest, le manda un Sahil, un Fatah, o le manda el Khorram Shah iraní, y lo vuelve triza porque no lo pueden parar, lo hunden. Eso quedó como un armatoste, como nos decían a nosotros allá en Brasil, cuando estuvimos allá en Río, que tienen ahí casi que en exhibición un portaaviones que le compraron a Francia, y los carajos dicen, no, eso, esta vaina es un puro gasto de gasolina, esto no sirve para un carajo. Ni siquiera como para los procesos de aproximación indirecta en la guerra. Porque estoy hablando de los últimos 3 cohetes que hablé, no son de Rusia, son de Irán. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo ha sido esta escalada desde hace 14 días. Una vez más, las circunstancias obligan a una mirada amplia de los conflictos internacionales. Me parece reduccionista, nos parece reduccionista circunscribir los hechos recientes en Asia Occidental a la idea de un conflicto bilateral entre Israel e Irán. O sea, sería reduccionista. ¿Cómo podemos ver nosotros como que si esa fuera una guerra muy particular y no lo es? Tenemos que verlo desde el conglomerado, desde la confrontación. Lo que está sucediendo tiene implicaciones que van mucho más allá de una simple confrontación entre dos países. Por muy brutal que sea el enfrentamiento bélico, en realidad lo que está ocurriendo es expresión de un capítulo nuevo de la conflictividad que producen las organizaciones antagónicas de un sistema internacional, nuevo orden mundial, geopolítica multipolar, con un polo de poder en decadencia y otro que emerge como alternativa. Ya sabemos que viene en decadencia. Tan sencillo. La situación, por ejemplo, digamos que el lugar preferido del sistema capitalista mundial que es Estados Unidos, señores, no podemos estar ciegos. La crisis política, social, económica, la deuda de Estados Unidos, la crisis militar incluso que tiene, apunta a una situación de decadencia que yo diría que va mucho más allá. Bueno, esa es una opinión muy propia que la comparto junto con personas como Juan Bautista Segales o como David Choquehuanca. Es mucho más que una crisis del sistema capitalista mundial. En nuestra opinión hay una crisis civilizatoria, es la civilización moderna occidental la que está cayendo de manera tremenda en proceso de decadencia y el surgimiento de nuevas civilizaciones, el florecimiento de experiencias civilizatorias que existen en el planeta, pero que fueron de alguna manera aplastadas por la dominación occidental. Bueno, adelante. Entonces, para decirlo de alguna manera, veamos la situación así, toque de lo económico. En 1970, más del 90% del comercio mundial se hacía en dólares. Se hacía en dólares, 90%. Hoy esa cifra no llega a 47%. Vean ustedes, porque hay que entender que el dólar no es una moneda, es un arma de destrucción masiva, como lo sabemos. Que no lo sabemos nosotros cada vez que vemos que el dólar today ese que nos tiene la vida hecha allí. Ok. Lo más increíble es que el mismo Estados Unidos, el promotor de ese cambio, cuando sancionan a alrededor de 3.000 millones de ciudadanos, alrededor del 40% de la población mundial, impidiéndoles el uso del dólar. Aunque Occidente emergió triunfal en la Guerra Fría y la Unión Soviética desapareció, Occidente no supo administrar su victoria, evidentemente. Las instituciones que ellos crearon, en primer lugar la de la ONU, como ya lo dije anteriormente, están siendo torpedeadas, violadas y rechazadas por ellos mismos. Estados Unidos se ha retirado de buena parte de ellas. Estados Unidos ya no forma parte de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Internacional. No les interesa. Eso ellos saben el triste papel de ese caballero que llaman el secretario de la ONU. Eso no existe. Bueno, porque de la OEA, de verdad que me da como grima hablar de eso. Esa institución es un asco, verdaderamente. Adelante. Bueno,
En este marco, en los últimos años, han ocurrido hechos relevantes que se manifiestan como expresión transparente de esta espiral de crisis, la incapacidad de manejar la pandemia de COVID-19 por parte de organismos, entre paréntesis, competentes, entre comillas, la incapacidad de evitar el genocidio contra el ruso, genocidio contra los rusoparlantes en el este de lo que era Ucrania, país que permitió un notable resurgimiento del nazifascismo y la superioridad racial como doctrina de gobierno obligando a Rusia a actuar en su defensa. La imposibilidad del planeta de impedir otro genocidio, todavía más brutal y avasallante contra el pueblo palestino. Y ahora esto, el aval de Estados Unidos Occidente para liberar la mano de Israel a fin de destruir a Irán y su revolución islámica. Adelante, veamos lo que apareció hace 14 días. En este marco, en los últimos años, han ocurrido hechos relevantes que se manifiestan como expresión transparente. No, esto ya lo vimos, a fin de destruir allá. Adelante. En este contexto, vale la pena entregar algunos elementos de análisis para comprender lo que está ocurriendo y lo que podría sobrevenir. A partir de ello, cada quien debe sacar sus propias conclusiones. Veamos. El mayor error de Estados Unidos en esta coyuntura fue permitir que Israel atacara a Irán en el momento que estaba negociando con Washington. Estaban sentados en la mesa Estados Unidos e Irán para justamente resolver una controversia que es absolutamente algo absurdo. Esa Agencia Internacional de la Energía Atómica, que es un adefesio, que es instrumento de la propia Israel. Lo decía con claridad, Irán no tiene armas nucleares y no tiene posibilidad de tenerla, porque para hacerlo debe de llegar al 90% de producción de uranio enriquecido y todavía no llega ni siquiera al 60%. Y no, al parecer no tenía el propósito de hacerlo así. Queda claro que no había ningún peligro de tal cosa, si es que pudiera decirse que es un peligro. Bueno, y aún así, en medio de las negociaciones, sentados en la mesa, Israel lanzó aquella andanada, no solo contra justamente las bases de producción de energía nuclear, que todos sabemos para qué son, para electricidad, para medicamentos, para elementos científicos. Eso no es que me lo dijeron, yo estuve allí, en el año 2023, estuve allí, estuvimos allí, y vimos el propósito, estuvimos allí junto con los propios científicos. Una corte, esa es la corte número 50 del Instituto Alto de Estudios de Seguridad. Estuvimos en Irán y pudimos presenciar el desarrollo científico y tecnológico, no solo en armamento, con los más grandes misiles, por Dios, a más de 100 metros de profundidad. Toda la fábrica de misiles, que bueno, que ya quisiera Estados Unidos tenerlo. Y pudimos ver la vocación de un pueblo sobre el cual se nos ha mentido de la manera más descarada. En primer lugar, que es una dictadura. Pues una dictadura que pues el pueblo judío en Teherán vive en grandes urbanizaciones sin ningún problema. Los judíos, por cierto, que se pronunciaron en contra de Israel. No, que todas las mujeres están obligadas a tener un velo. Bueno, vayan a visitar Teherán, pues, para que vean. Más del 30% de las mujeres no se ponen su velo. La que se lo pone es porque le da la gana, o porque creen. O sea, porque asumen eso como un referente. Si no, explíqueme cómo es que Israel logró meter en Teherán y en Irán lo que llaman unos durmientes o equipos de saboteadores durmientes. ¿Qué país con una dictadura hubiera? O sea, ¿cómo es que un país con una dictadura de eso? Tenían la fábrica allí para ensamblar los drones para atacar justamente a los centros neurálgicos, misilísticos incluso de Irán. ¿Qué dictadura es esa? La dictadura alguna. Bueno, entonces el mayor error de los Estados Unidos en la coyuntura fue permitir eso, que Israel atacara a Irán en el momento que estaba negociando con Washington. Esto produjo una inmediata respuesta del mundo árabe y musulmán, que se manifestó en su unificación en torno a Irán. 22 países firmaron una declaración de apoyo a Teherán en el marco de la Organización para la Cooperación Islámica, OSI, incluyendo algunos de los más poderosos y grandes como Arabia Saudita, Pakistán y Turquía. Es visible el pronunciamiento sobre todo de Turquía y de Pakistán. En el caso de Pakistán estamos hablando de un país nuclear.
Otros que en el pasado fueron enemigos de Irán, como la misma Arabia Saudita, hoy le dan su apoyo, rechazando la agresión sionista. Todos ven a Irán como víctima de una arremetida externa. Adelante. Fíjense cómo hace más de 14 días que se produjo el ataque. Las cosas cambiaron. Para la mayor parte de la comunidad internacional, Irán pasó de ser parte del eje del mal a ser un país violentado y atacado. Bueno, salvo por una loca por ahí que llaman María Corina. Solamente se le ocurre decir, como siempre, una locura, las locuras de ella, de una esquizofrénica. Estos hechos le dieron a Irán el aval para que se pusiera en uso de lo que viene construyendo hace 40 años, todo lo cual está ajustado al derecho internacional y Carta de la ONU. A pesar de haber recibido el primer golpe artero, sorpresivo y doloroso, Irán se repuso rápidamente. En 8 horas se repuso, hay que decir. Se repuso en 8 horas. Contraatacó e inició el quiebre del paradigma de la supremacía militar iraní y a la inviolabilidad de su territorio. A partir de la cortina de hierro, Asesinaron al negociador. Bueno, que mataron al negociador, para que tengan una idea. Adelante. Entonces, bueno, con el transcurrir de los días, creo que todos lo hemos visto, siempre que vemos los noticieros, lo anterior no debe impedir que se considere que Israel le está pidiendo apoyo a un líder de Estados Unidos débil, un Estados Unidos débil, fácilmente chantajeable y emocionalmente inestable, que ha hecho que algunos de los actores internos del sistema político de Estados Unidos operen por su cuenta. Que ya uno no sabe quién manda en Estados Unidos. Uno no sabe porque los hablan para atrás y para adelante. Pero no lo hace porque es payaso, que a lo mejor sí lo es un poco, sino que en realidad yo a veces creo que ciertamente, para decirlo en términos criollos de como se habla de mi barrio, al tipo no le para bola. El Pentágono a veces hace lo que le da la gana y el Departamento de Estado lo mismo. Y el Congreso va por su lado. O sea, creo que eso no es una opinión mía, eso es una opinión de ellos mismos. Washington no es un actor monolítico, tampoco es homogéneo y no está cohesionado en torno a un liderazgo único como se ha venido manifestando en torno a Ucrania. Entonces imagínense ustedes ese zaperón. ¿Usted sabe realmente quién está mandando allí? En el caso específico que estamos analizando, los órganos de inteligencia y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por supuesto que no están de acuerdo en participar en una acción bélica directa contra Irán. Pero no es que no están de acuerdo porque ellos quieren Irán, es que están conscientes de sus posibilidades, de sus debilidades. Conocen la debilidad estratégica del componente militar estadounidense, aunado a las contradicciones internas que amenazan con una guerra civil y o la desintegración del país y sus instituciones. Bueno, hace falta eso que yo lo explique. Nosotros vimos aquella locura del día del desfile militar, donde prácticamente la totalidad de los estados de Estados Unidos salieron a protestar contra Trump. Incluso con amenazas de separación de estados, como el caso de California y el caso de Texas, que siempre ha estado allí en altamente. Muestra de ello son los enfrentamientos en California y otros estados. Más allá de que los participantes en estos eventos, bueno, tengan disímiles objetivos, no siempre vinculados a una crítica del sistema y a la salvaguarda de su democracia. Adelante. Aunque Trump, atrás, alce la voz, amenace a Irán, entre paréntesis, al mismo tiempo que lo llama a negociar, se contradiga diariamente y no debería olvidar que en el momento del inicio del conflicto, Teherán estaba sentado en la mesa de negociación. Esa es una verdad irrefutable. El Pentágono tiene 53.909 oficiales y soldados desplegados en 21 bases militares, navales y áreas en 10 países de Asia Occidental: Turquía, Kuwait, Siria, Irán, Qatar, Arabia Saudita, Omán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Muchos de ellos acompañados de sus familiares, además de un gran contingente de trabajadores civiles prestadores de servicio a las bases militares. La más lejana es la de Jordania, ubicada a 1.575 kilómetros. Y la más cercana, la de Kuwait, Bahrein, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, ubicados en el litoral occidental del Golfo Pérsico, a tan solo 200 kilómetros de la base misilística iraní. Una de ellas alberga la quinta flota de la Armada de Estados Unidos, ubicada en Bahrein, en la que hay 7.000 militares estadounidenses. Un ataque de Irán, en dependencia del tipo misil que se utilice, independiente
del que se dice, llegaría a esas bases en un tiempo que va de entre 39 y 116 segundos. Si usted tiene una idea de eso, para que tengamos una idea. Y le voy a decir una cosa. El apresto personal misilístico de Irán es una cosa peluda, ¿verdad? Una cosa tremenda. Ante esto, Pearl Harbor, aquella Pearl Harbor, sería recordado como solo un pequeño incidente, para que tengamos una idea. O sea, eso es algo que está allí. No es el estrecho de Hormuz, es Badr-Abbas o Isla de Keshi, donde estuvimos atravesando el estrecho de Hormuz. El control absoluto que tiene el Estado, el gobierno islámico, es total del estrecho de Hormuz. No es una cosa, es en lo electrónico, es en todo. No solo con sus unidades navales, que no son iguales ni se parecen a ninguna occidente. Ellos utilizan lo que llaman las famosas pirañas, que han doblegado y han sometido a cualquier cantidad de, como le llaman, unidades flotantes, llaman los marinos, a la fragata y demás unidades navales. Adelante. Incluso si Estados Unidos decidiera lanzar sobre Irán su bomba más poderosa, la CBU-57, un artilugio explosivo antibúnker de 13.6 toneladas, que solo puede ser arrojado de un bombardero furtivo B-2, a fin de destruir la planta de enriquecimiento de combustible nuclear subterráneo, solo podría dañar la de Natanz, pero la más importante, la de Fordow, quedaría intacta. Bueno, hoy todo el mundo sabe que tal ataque de Estados Unidos ni siquiera fue tal, fue realmente una pantomima. Así no solo lo dice el gobierno iraní, sino lo dicen los gobernantes, el Pentágono de Estados Unidos, que dejó filtrar una declaración que decía, bueno, realmente no se logró. Entre otras cosas porque los iraníes, que no son pendejos, habían desalojado las bases que tenían y ubicaron todo. Lo que tenían en esa base en otros lugares. Pero aparte de eso, que la profundidad en que están esas bases, con esa misma bomba no podía llegar. Bombas que por cierto no cayeron allí. Tenemos hasta la foto, ¿viste? Porque están llegando en este momento. Fíjense cómo, yo creo que se tenga clara una cosa. Si hay algo que caracteriza una guerra, es la mentira. Y no la mentira de los malos, los buenos, esto no es cosa maniquea. En una guerra todos mentimos. Porque una de las artes de la guerra es el engaño. Si no, que lo diga Sun Tzu, 500 años antes de la era común. Adelante. Estas bombas tienen un poder de penetración de 60 a 70 metros, que esas de Estados Unidos. Y se sabe que Fordow está construida a mucho más de 100 metros por debajo de la superficie de tierra, sin que esta cifra sea conocida con exactitud. Vale decir que Israel no posee la bomba ni el avión que pueda lanzarla. Es evidente que Irán tiene posibilidad de infligir daños reales a Estados Unidos. Para el análisis habrá que agregar que Irán tiene bajo la manga otras cartas que se desconocen y que podrían causar a Washington y a sus aliados perjuicios irreparables. Tal vez que no tienen capacidad tecnológica para contrarrestar la acción de estas armas. Por ejemplo, una cosa que nosotros vimos en su nacimiento allá en la universidad, la Universidad de la Comprensión entera. Ellos están dedicados a dos ramas fundamentales que se llaman la nanotecnología y a la creación de plasma. Hay que preguntarse si el Occidente tiene eso, las armas de plasma. ¿No? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y no es una cuestión nuclear nada más. Es el plasma como base para el ataque en los sistemas de armas. Que precisamente, en buena medida, el plasma es el combustible que están utilizando la cohetería hipersónica de Irán. Adelante. Ahora Irán tiene motivo para retirarse. ¿Tiene motivos o no para retirarse de la Agencia Internacional de Energía Atómica? Que sirvió como instrumento incluso para las posiciones para el ataque de Israel a Irán. Claro que se van a retirar aquellos que supuestamente estaban llamados a hacer las inspecciones para que no se produjera en esos centros de energía nuclear uranio enriquecido para las bombas nucleares. Pasaron la información, actuaron como verdaderamente lo que son espías del sionismo y de Estados Unidos. Pero por supuesto que
Irán no va a permitir nuevamente, sino para mi vaina no vuelven otra vez. Y tienen toda, pero toda la argumentación ante el mundo para hacerlo, ¿no? Y ponerse al margen de los protocolos de no proliferación de armas atómicas. Ah, bueno, porque Irán firmó el acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Bueno, que vaya al carajo ese acuerdo. Porque con este ataque, donde se desconoció la vocación pacífica de todo lo que es la producción de energía nuclear en Irán, ya definitivamente, ya ese tratado no tiene ningún sentido. Está visto, señores, que la necesidad de los pueblos, yo lo voy a decir de verdad, yo entiendo que nosotros como venezolanos aquí tenemos una postura por nuestra constitución, pero definitivamente la única manera de disuadir a un imperialismo decadente y sus lacayos está a través de la disuasión, definitivamente de armas nucleares. ¿Quieren un ejemplo? Corea del Norte. Que alguien regaña a Corea del Norte, que le digan Kim Jong-un. Fácil. Se lo dice, tenemos los vectores, tenemos las armas nucleares, la bomba, a ponérselas en Nueva York y en Washington. Así mismo. Bueno, bueno, contra Corea del Norte, pura propaganda, pero nada están pensando en atacarla, ¿no? Si se llegaran a retomar las negociaciones, Estados Unidos ha planteado mantener los límites del alcance de los misiles balísticos, lo cual hasta ahora había sido respetado por Irán. Ahora, ante la nueva situación creada, el alcance podría ser ilimitado. Es decir, ya esa cohetería con ese apresto misilístico, ya no va a tener límite, van a ser intercontinentales. Ya no van a llegar a 1.500 kilómetros, ¿por qué no? 4.000, 5.000, 10.000 kilómetros. Porque fue irrespetado cualquier acuerdo. O sea, ustedes me engañaron, me entramparon, me senté en la mesa de negociación y me mandaron a nuestra gente, a nuestro negociador, a nuestros científicos, que estaban ahí para mostrar justamente cómo es que ahora yo voy a seguir con ustedes en un tratado. Por supuesto, todo eso, el mundo cambió. Cambió definitivamente. Definitivamente, el occidente colectivo no es creíble. No se adhiere a los convenios que firman. Y eso lo venía diciendo Putin. Coño, con estos tipos no se puede hablar de decir, porque todo lo que dicen es mentira. Así es, y es cierto. Y eso lo digo porque debemos nosotros también comprenderlo. Nosotros a veces tenemos la tendencia de decir, bueno, pero ya más o menos tenemos que Eurotipo. Mira, Ernesto Guevara lo dijo claro, con el imperialismo ni un tantito así. No le puedes creer nada, porque aún sentado contigo sacan el cuchillo y te lo clavan. Irán es realmente una demostración de ello. Adelante. Bueno, la importante ubicación geográfica de Irán le proporciona control sobre los estrechos de Hormuz y más de la Mandeb. Si Teherán tomará la decisión de cerrar los estrechos, bueno, eso sí tiene que ver con nosotros. Ahí sí vamos con Venezuela. Si tomará la decisión de cerrar los estrechos, el de Hormuz en particular, lo cual no resulta muy complicado, no lo es para nada. Para nada. Digamos que Irán puede cerrar en cosas de horas el estrecho de Hormuz, con una facilidad, tiene con qué y cómo hacerlo. Eso nos consta porque estuvimos allí y vimos el poderío y cómo tienen el control milímetro a milímetro de ese y cómo defenderlo también. Bueno, el mundo se vería impedido de adquirir el 35% del petróleo que se comercia, llevando el precio del barril de petróleo alrededor de $300 desde los 74, 78 que tiene en este momento. Más de 100 países del mundo se verían imposibilitados de comprar. Yo lo quiero decir, no solo el petróleo, un quinto del gas, ese que por cierto no está recibiendo Europa y que espera recibir de Irán, porque renunciaron al gas ruso, no llegaría a Europa. Y ya sabemos lo que eso implica para Europa. Sabríamos, por ejemplo, y quiero decirlo, y eso atañe a Venezuela, ¿qué pasaría con estos países como, bueno, decir Panamá, Paraguay, cualquiera de estos países, todos estos países, Argentina? ¿A quién le van a comprar petróleo? ¿A Estados Unidos? ¿A quién? ¿Al ExxonMobil? ¿A cuánto se lo van a comprar? Seguro que van a tratar de decir lo que dijo el muñeco ese, presidente de Paraguay, incluso hasta el propio salvadoreño. Bueno, es que llega a acuerdo con Venezuela, porque si el petróleo se pone caro, que se lo compramos. Yo te voy a decir con toda sinceridad,
Yo no creo en esa tontería de que dice que nosotros no debemos utilizar nuestros hidrocarburos como arma. Claro que es un arma. En esta guerra donde vale todo, nosotros tenemos que, pues, a esos carajos ni siquiera un barril. Es necesario que nuestro gobierno en ese aspecto, pues eso hay que reformar la Constitución. Hay que ponerlos de rodillas porque han traicionado la postura benevolente de un gobierno que les ha tendido la mano a los incluso miembros o algunos miembros del CARICOM del Caribe. Si eso llegara a suceder, nosotros debemos en ese aspecto decir, no, vayan al carajo, que se queden sin combustible. Ya basta. ¿Hasta cuándo? Con algunos idealismos políticos, pero con otros realismos políticos. Con quien me golpea, yo no puedo tenderle una mano. Me disculpa, pero yo no creo en eso, como ponerle otro cachete, no señor. Porque en ese cachete estamos nosotros, que somos el pueblo venezolano que ha sido objeto de todos los ataques que los hemos sufrido. Entonces vale la pena pensar en tener una respuesta contundente en cuanto a la energía se refiere. Muy bien, entonces la civilización iraní, esto es una comparación. Antes persa, tiene 7.000 años de existencia. En Estados Unidos, apenas 250 años. El sionismo nació hace 130 años. Solo durante los últimos 72 se ha ido en un estado, gracias a una decisión ilegal de la ONU. Entonces ellos están peleando con un pueblo que tiene 7.000 años combatiendo, que es el pueblo persa. Eso es bueno que se tome en cuenta. Adelante. Yo no sé, aquí hay otro numerito, hay que decirlo. Irán tiene una reserva misilística que viene construyendo desde hace 30 años. Algunas de estas armas han sido conocidas en los últimos días, pero la mayoría no han sido mostradas ni usadas. Precisamente en los últimos días, 12 días, bueno, ya van 14, se han usado por primera vez en la historia los misiles el Segil, el Fatah 2 y el Khorramshahr, que se llama Khorramshahr en honor a una población que fue masacrada por las armas químicas y biológicas entregadas por el gobierno de Estados Unidos a Saddam Hussein. Yo estuve allí, eso es horroroso. Ahí murieron 200, 300.000 personas con las armas químicas y biológicas. Por eso ese cohete, ese es uno de los más terribles, que se llama Khorramshahr. Cada uno de los cuales puede cargar hasta 2 toneladas de explosivos y volar a 14 Mach, 15 veces la velocidad del sonido, es decir, 18.510 kilómetros por hora, lo que es igual a 308 por minuto. Estados Unidos y Israel tienen tecnología para interceptar este tipo de misiles, no solo por su velocidad, sino también por su mecanismo único a esa velocidad de autoguiado que le permite cambiar la trayectoria y evitar que su curso sea interrumpido. Estamos hablando claro. Normalmente los misiles, incluso los que nosotros tenemos, algunos de ellos, son lo que llaman dispara y olvida. Sigue el objetivo y ya. Si te cambian el objetivo, bueno, se perdió ese misil. Estos no, son autoguiados. Se mueve el objetivo, se mueve el misil. Y a esa velocidad, pues, es posible. Bueno, ¿qué pasó con la cortina de hierro? ¿Dónde está la cortina de hierro que protegía a Tel Aviv y a Israel? Eso voló para el carajo. Yo les quiero decir algo, no lo digo con alegría, porque ahí hay pueblo también. Israel quedó devastada. Estoy hablando de su capital, de Tel Aviv, Haifa, sus aeropuertos, Ben Gurión, sus instalaciones económicas y industriales quedaron devastadas. La prohibición que hizo Netanyahu, el fascista ese criminal, de que alguien firmara y sacara eso, no pudo evitar que apareciera en la pantalla el éxodo de los israelíes montándose en embarcaciones que le borraron hasta la última locha que había borrado para sacarlos de Israel. Porque es que hubo una situación de devastación. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, adelante. Entonces, bueno, parece que las dificultades provienen de la idea de que estas son las conclusiones, aquí ya nuestro final. Parece que las dificultades provienen de la idea de que es posible entender la situación creada en la actualidad a partir de la visión dicotómica de bipolaridad. A continuación, estos son los dejo. Esa es una propuesta nuestra. Las 6 normas fundamentales que caracterizan el sistema de lo que podríamos llamar la balanza de poder. Entre ellas, negociar antes de pelear, pelear antes de dejar de incrementar las capacidades,
dejar de pelear antes que eliminar a un actor esencial, oponerse a toda coalición que intente predominar, limitar o a aquellos actores que acepten principios organizacionales supranacionales y permitir a aquellos actores derrotados o limitados regresen al sistema. Esos son pasos fundamentales para mantener un equilibrio de poder. Carajo, nosotros los venezolanos tenemos que apelar a esos principios como una receta, porque de ello depende la sobrevivencia de nosotros como experiencia civilizatoria. Nosotros sí somos el ojo del huracán. Adelante. Y ya veremos por qué. El mundo avanza hacia un equilibrio de poder. La posibilidad de destrucción del planeta como opción para imponer el capitalismo no es viable. Las capitalistas son inmorales, no suicidas. Por eso la importancia del equilibrio en materia nuclear. A ver. Eso, ahí quedó, no, la posibilidad de destrucción del planeta. Ok. Los capitalistas son inmorales. La acumulación tiene un límite que, característica fundamental del capitalismo, en la actualidad viene impuesto por poderes confrontados, los cuales en los hechos apuntan a una profundización de la debilidad y la pérdida de hegemonía imperial. Es evidente. La racionalidad del capital, si es que ella existe y es posible, establece como más vía un equilibrio que le permita conservar una cuota de poder antes que recurrir a una confrontación mundial en la que difícilmente puedan obtener alguna ganancia. Señores, frente a una congregación mundial no hay ganadores. Definitivamente no hay ganadores. Adelante. Los temas que se han puesto sobre el tapete de la dinámica internacional actúan como los deportados de Estados Unidos. El canal de Panamá-Groenlandia son solo cortinas de humo para entretener al planeta y ponerlo a pensar y debatir sobre asuntos que no son prioritarios. Mientras esto está pasando, estos carajos están lanzándole la bomba a Irán. Tenemos en nuestro extremo del este a una flota tratándonos, amenazándonos y tratando de sitiarnos y de arrebatarnos nuestro estado Guayana Esequiba. O sea, tenemos la situación de Ucrania. O sea, es decir, nosotros tenemos que tener que no nos impongan a nosotros los temas prioritarios. Tenemos que saber el arte del engaño, que no me ponga a discutir a mí sobre lo que no es prioritario. El pueblo venezolano tiene que estar consciente de eso que así acontece, que no pongan a nuestra juventud a hablar sobre una cuestión. Si es verdad, lo de la migración es correcto, para nosotros es sumamente preocupante, pero hay temas mucho más prioritarios. Y uno de ellos depende de más de 30 millones de venezolanos que están aquí, digamos, rodilla en tierra defendiendo su proceso revolucionario y su derecho a existir con dignidad, con soberanía e independencia. Por cierto, para lograrlo necesitan en el nuevo sistema que pretenden construir el enemigo sea China, no Rusia. No obstante, ante una profundización estratégica de la situación crítica, la única solución para tratar de evitar la catástrofe y salvaguardar alguna cuota de poder es orientarse a la búsqueda de equilibrio. ¿Qué hacen ellos? Atacan porque vamos a negociar. Bueno, no lo ven. Simularon un ataque a las instalaciones nucleares de Irán, que fue una simulación, de verdad. Y cuando vieron el poderío de Irán y de las alianzas con Rusia y con China y los otros países del Golfo Pérsico, retrocedieron, mira, vamos a llevar una negociación. ¿Y qué dijo hasta el propio Trump? Le dijo, mira, vale, quédate tranquilo, ¿viste? Quédate tranquilo. Y bueno, entonces van uno atrás, para adelante. Ahora, creerle es difícil. Ahora, ¿qué es lo que sí es definitivo? La postura que los pueblos y los gobiernos revolucionarios debamos tener, sin la menor duda. Porque al enemigo la disuasión es en lo concreto. No es que ya llegamos a un pacto, pues no va a creer. No. Nosotros no podemos ni siquiera albergar la esperanza. Adelante. En este momento tú conoces los costos que conlleva sostener 800 bases militares y 1.320.000 militares fuera de su territorio, sin contar ese grupo de ataques de portaaviones, de los cuales 7 están desplegados y 4 en reparaciones, con una carga económica muy grande, que conspira con el objetivo de hacer realidad que, entre comillas, Estados Unidos sea grande de nuevo. Por ello, se ha adelantado
a las circunstancias y el pasado 20 de febrero ha manifestado su disposición a negociar con Rusia y con China para reducir el número de ojivas nucleares. Bueno, ¿le creemos o no le creemos? Resaltando que considera inaceptable el uso de armas atómicas y el aumento del número de potencias nucleares. Parafraseando al expresidente Bill Clinton, se podría decir, es la economía, estúpido, es con lo europeo, para que me entiendan. Adelante. Bueno, hay que decirlo claramente y reiterar, el sistema internacional de la posguerra colapsó y va a dar paso a uno nuevo. Es verdad que la OTAN sigue existiendo formalmente, pero lo real es que tal como la certificó el presidente Macron en noviembre de 2019, parece de muerte cerebral. La Secretaría General es un cargo vacío, solo creado para los europeos, para que los europeos creyeran que pueden decir algo. El verdadero poder se sostiene sobre los hombros del comandante supremo, aliado de Europa, que siempre es un general estadounidense. Adelante. De tal manera que, bueno, ya se comenta que Trump ordenará retirar sus tropas dislocadas de Europa del Este en aquellos países que formaron parte de la Unión Soviética o el Pacto de Varsovia. Así se volvería el status quo del fin de la Guerra Fría cuando desapareció la Unión Soviética y Occidente hizo compromiso con Rusia que nunca cumplió. Adelante. De tal manera que solamente viendo y observando los elementos propios de este contexto podemos entenderse. Bueno, ¿y dónde está Venezuela aquí? Bueno, el asunto en la actualidad, en este momento que yo estoy hablando, quizás todo eso puede haber cambiado. Para que tengamos una idea de la dinámica del proceso de transición de lo que es justamente el nuevo orden mundial. ¿Qué pasaría si se avanza ya definitivamente? Porque ya fue aprobado por el Congreso de Irán. Trancar el estrecho de Hormuz, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a sacar la cuenta. Si usted saca del mercado el 35% del petróleo, un quinto del gas y por supuesto los derivados, porque hay que tomarlos en cuenta, aceite y más derivados para la producción de gasolina y otros bienes que tienen que ver con el funcionamiento de la industria y también con la maquinaria de guerra, entonces podríamos decir que la situación se va a convertir en crítica. Estamos en un continente, en el continente americano. Por supuesto, el primer mercado va a ser Europa, sin la menor duda. Y por supuesto, el aumento de los precios del petróleo va a impactar a nivel global. En el caso de Estados Unidos, no pensemos nada más en el hecho económico, hay que pensar más allá. Porque el petróleo no solo es un bien económico, es un bien para la vida. Si el combustible es fósil, bueno, la vida de algunos países sería imposible y su funcionamiento también. Ya lo mostré. Bueno, ¿a quién cree usted que nuestros malos vecinos del norte, el imperialismo, tiene como combustible seguro? ¿A quiénes? ¿Quiénes son los poseedores del mayor reservorio de petróleo del mundo? Como nosotros. Ahora sí me entienden. Ahora, a la hora de las chiquitas, si se trata de sobrevivencia, prevalencia, yo voy a hacer una pregunta. Si yo soy el imperialismo, yo voy por ese petróleo, ¿por la buena o por la mala? De tal manera que, en ese sentido, nosotros, por fortuna, tenemos un presidente que tiene un enorme sentido estratégico, sobre todo en materia geopolítica, y a lo largo, sobre todo, de estos últimos 10 años, bueno, esas líneas estratégicas en materia geopolítica han frenado en buena medida y han logrado posicionar a Venezuela en el contexto internacional como un país también que hay que respetar, con dignidad y demás. Y hasta ahora, hasta ahora hemos logrado sostener la ofensiva del enemigo en todos los ámbitos, militar, económico, político y social. Bueno, yo puedo decirlo aquí, ¿hemos cometido errores? Claro que hemos cometido errores, por favor. Claro que sí. ¿Que tenemos que resolverlos? Sí. Bueno, eso no depende de un presidente, eso depende de nosotros mismos, de la capacidad que tengamos para ir señalando el camino, porque esta revolución no solo es un partido, esta revolución es un pueblo. Esta revolución le pertenece a ese conglomerado humano que representa un pueblo venezolano durante más de 5 siglos. Ha venido combatiendo contra la imposición. Entonces sépanse, compañeros, que ya no volveremos a nuestra casa a acostarnos a dormir cual si nada estuviera pasando. No, ya llegamos y hablamos con Trump y esto también. Olvídense de eso, porque de eso va a depender incluso nuestra proyección generacional, digamos la felicidad de nuestros hijos, de nuestros nietos,
nuestra existencia toda. Entonces, que nadie se quede en casa, que todos estemos atentos. Y quizás decir algo que en épocas pasadas, allá en la década de 60, decíamos, que hay que desechar las ilusiones y prepararse para la lucha. Eso es algo fundamental. De tal manera que yo les agradezco por haber venido y que tomen esto fuerte. Gracias. Si tienen preguntas concretas, por favor, dado el tiempo.